Argentina tuvo la posibilidad hasta de jactarse de tener una clase media poderosa, una clase media importante, aspirante a mejorar permanentemente y en un rango distintivo respecto del continente sudamericano fundamentalmente. Y la pregunta que me hago, y no tengo la respuesta, es: ¿esa clase media que construyó Argentina durante décadas existe? Yo no lo puedo responder. Marcelo Delgado sí. Chelito, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, a Mariana, a Angie, bueno, a toda la mesa, muy buenas tardes. Bueno, qué difícil que es hoy hablar de clase media, porque en su momento clase media era aquellas familias que podían tener cierta promoción social, tenían un vehículo, se podían ir de vacaciones. Por eso digo aspirante a mejorar. Comprar su casa, ¿no? Exactamente. La Argentina tuvo durante muchos años, desde la mitad del siglo pasado para adelante, entre un 40, 45, inclusive en algunos periodos, hasta el 50% de gente de clase media. Pero una clase media potente, digamos. Es decir, importante. Una clase media que podía soñar en mejores condiciones para su familia y para sus hijos. Si quieren, vemos la próxima placa. Vamos a hacer un análisis de la clase media a la fecha de hoy. Estos son datos a julio de 2025, que fue la última medición que tuvo el INDEC. Si tuviéramos que decir clase media conforme a los ingresos, porque todavía se sigue midiendo en eso, diríamos que la clase media baja comienza con 1,25 veces la canasta básica total. Estamos hablando, esa canasta básica, de acuerdo a la mención estadística INDEC. INDEC, hoy la canasta básica total al 31 de julio era de 1.540.374 pesos. Por lo tanto, para ser clase media baja, tengo que superar casi los 2 millones de pesos de ingreso, 1.925.000. En ese caso, empezaría en el escalón más inferior, claro, de la clase media según los ingresos. Evidentemente, esos ingresos no se equivalen con lo que era la clase media progresista de los años 70, 80. Yo siempre insisto en resaltar que esto es una cuestión estadística de INDEC, tomando en cuenta que el propio INDEC asume que sus mediciones ya no están del todo actualizadas. Sí, lo veíamos en la ventana el viernes pasado, lo decía Juan Carlos Bataller, dice, es una canasta básica del año 2004. Claro. ¿Cuántas cosas se deberían incorporar a esa canasta básica que realmente no están incorporadas? ¿Cuál es el siguiente escalón? El escalón más alto, la clase media, si se quiere, acomodada, comienza en 6 millones de pesos de ingreso a un grupo familiar. Ahí ya encontramos menos cantidad de... Ahí se reduce, imagino, socialmente hablando, ese escalón, ¿no? Sí, vamos a ver en la próxima placa, no le pido ahora, sino ya en un ratito al director, vamos a ver que se achicó bastante la clase media acomodada. Pero podemos decir que la clase media típica está en los 3 millones de pesos. Sí. Esos son más o menos $2.300 de ingresos mensuales. Fíjese que en Estados Unidos alguien empieza a hacer clase media con $1.500. Sí, lo que pasa es que esos $1.500 en Estados Unidos tienen un poder adquisitivo sustancialmente diferente al de la Argentina. Esa clase media puede comprar una casa y puede comprar un auto con ese ingreso. Mirá vos. Con 3 millones de pesos en la Argentina no logramos tener una calificación para un crédito UVA hipotecario, por ejemplo. Sí, por supuesto. Absolutamente insuficiente. Tal cual, por eso decíamos recién, en promedio histórico 45% de la población era clase media típica. Actualmente en la Argentina es solo un 18%. Una reducción impresionante, eso habla de una profundización del deterioro de nuestra calidad de vida, ¿no? Tal cual. Y esta clase media la medimos fundamentalmente con ingresos, pero los factores de incidencia no son solamente los ingresos. Es la calidad del empleo, la calidad del salario y poder mantenerlo en el tiempo, los índices de inflación, perversos índices de inflación, embroman la pobreza. Tener en cuenta la movilidad social, es decir, que los hijos, por ejemplo, puedan acceder a una educación mejor que la que tuvieron sus padres, y eso ayuda a la movilidad social, como algunos de los factores por los cuales se ha ido achicando esa clase media. Si quieren, vemos la próxima placa, vamos a ver cómo se compone en total las clases de acuerdo a los ingresos. Veamos, la clase alta, el orden del 6%.
Eso si consideramos clase alta, los que superan los 6 millones de pesos de ingresos. Bueno. En realidad debería ser clase alta 11 millones de pesos de ingresos, pero eso sería menos del 6%. La clase pobre en el orden del 19%. Sí, son aquellos que no llegan a la canasta básica total. Ahí está la pobreza y también está la indigencia. ¿Y en dónde encuadramos la clase media vulnerable? Es aquella que está en el primer escalón. De la que comentamos al principio. Exactamente, el primer escalón. Apenas supera los 2 millones de pesos, es prácticamente el 31% de la población y se llama vulnerable porque en realidad es aspirante a clase media. Exactamente. Pero no puede acceder ni a casa propia ni a un vehículo que pueda sostener la cuota y el mantenimiento con ese nivel de ingresos. Y la clase media baja en el orden del 26%. Claro, 26% ya superan los 2 millones de pesos, un poquito más, y van hasta los 3 millones. Y los que se han conservado en lo que históricamente determinamos clase media es la típica, como dice aquí, el 19%. En ese caso tienen ingresos 18%. alrededor de los 3 millones 100 en adelante, más o menos en promedio mensual de ingresos familiares. Esa baja del 45 al 18%. Yo lo puse recién como índice de deterioro. ¿Vos coincidís con eso? Sí, absolutamente. No solamente un deterioro, sino que en términos de expectativa también es difícil recomponerlo. Si hoy nos tocara asumir a cualquiera una responsabilidad de gobierno, sería muy difícil encontrar los caminos para volver a ese 45% que tuvimos históricamente. Porque no solamente hay que mejorar los ingresos, sino el resto de los indicadores que son básicamente como determinantes de la clase media. Básicamente el empleo. Tenemos 6.900.000 empleados, igual que hace 25 años. O sea, estructuralmente complicados. Muy complicado. Necesitaríamos que la mayoría de las provincias argentinas tengan, por ejemplo, emprendimientos mineros como los que probablemente San Juan tenga en los próximos años, o vaca muerta, o soja en otros destinos que hoy no los tienen, para poder multiplicar los ingresos al menos por 2, que eso permitiría que pasemos de un 18 a un 40-45%, que fue el promedio histórico de la Argentina. Como siempre, clarísimo, Chelito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Esperemos que pronto podamos recuperar ese orgullo argentino. Sería fantástico, la verdad. Vamos al auspicio y ya venimos.